La tan esperada operación secreta israelí, por fin, ha comenzado. Al amanecer del miércoles, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, se dirigía al centro de mando subterráneo de las Fuerzas Aéreas. Los oficiales de inteligencia israelíes daban los últimos toques a una operación que llevaba semanas preparándose. La Operación Ciudad Blanca estaba a punto de comenzar. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En una operación meticulosamente planeada durante varias semanas, 14 aviones de combate israelíes llevaron a cabo un complejo ataque en 2 oleadas sobre las profundidades del territorio yemení. La primera oleada comenzó a las 3:15 de la madrugada y tuvo como objetivo la zona costera, situada a más de 1.700 kilómetros de Israel. La segunda oleada empezó a las 4:30 de la madrugada y alcanzó, por primera vez, las afueras de la capital, Saná. Esta misión, cuidadosamente organizada, respondía a una amenaza creciente. Los hutíes habían disparado más de 200 misiles tierra-tierra y desplegado más de 170 drones contra Israel. La respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, debía ser decisiva. El alcance de la operación no tenía precedentes. Se dispararon docenas de municiones contra 5 objetivos estratégicos, incluidos los puertos de Jodeida, Ras Isa y Al-Sif, así como 2 localidades cercanas a Saná. Los objetivos variaron desde depósitos de petróleo y centrales eléctricas hasta infraestructuras marítimas, incluidos remolcadores esenciales para las operaciones portuarias. Algunos de estos puntos estaban a casi 2.000 kilómetros de Israel, lo que supuso uno de los ataques de mayor alcance en la historia de la Fuerza Aérea Israelí, FAI. La misión obligó a los aviones a repostar en pleno vuelo, pero todos regresaron sanos y salvos a la base. Esta noche, una vez más, hemos golpeado objetivos estratégicos de la organización terrorista Houthi en Yemen. El largo brazo de Israel los alcanzará, declaró Katz tras la operación. A cualquiera que levante la mano contra Israel, se le cortará la mano, y quien nos ataque será golpeado 7 veces. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Agar, explicó el contexto estratégico de la operación. Solo en las últimas 2 semanas, los hutíes lanzaron un misil que impactó en una zona residencial en el sur de Israel. El domingo dispararon otro misil de largo alcance hacia el centro del país. Añadió que el régimen iraní financia, arma y dirige las actividades terroristas de los hutíes. La cadena Al Masira, vinculada a los hutíes, informó de al menos 9 víctimas en los ataques. Mientras tanto, el alto cargo hutí Mohamed al-Buiti anunció que las operaciones militares en apoyo de Gaza continuarían, advirtiendo que la escalada será respondida con escalada. El impacto fue inmediato y grave. Tras los daños causados anteriormente a las grúas y el ataque a los remolcadores, el miércoles las operaciones en los 3 puertos marítimos controlados por los hutíes quedaron completamente paralizadas. Las fuerzas de defensa de Israel subrayaron que este no fue un ataque de reacción a provocaciones anteriores, sino una operación cuidadosamente planeada durante semanas de recopilación de información y planificación estratégica. El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró: en estos días, cuando la organización terrorista Houthi dispara misiles contra Israel, quiero enviar un mensaje claro. Hemos derrotado a Hamas, hemos derrotado a Hezbollah, hemos cegado los sistemas de defensa de Irán y golpeado sus instalaciones de producción. Hemos derrocado al régimen de Assad en Siria y hemos asestado un duro golpe al eje del mal. También golpearemos con fuerza a la última organización terrorista Houthi superviviente en Yemen. Tras la operación de las FDI y la falla en Yemen, Katz reafirmó sus amenazas. A quien levante la mano contra Israel, se le cortará la mano y el largo brazo de las FDI se encargará de él. Cabe recordar que Israel se abstuvo de responder al fuego hutí desde Yemen durante meses. Su primer ataque contra los hutíes ocurrió en julio, el segundo en septiembre y el tercero esta semana. En todos estos ataques, Israel alcanzó objetivos estratégicos como instalaciones energéticas y puertos.
Sin embargo, los hutíes declararon que estos ataques no les disuadirían y continuaron lanzando misiles y drones. Solo en las últimas 24 horas, las FDI interceptaron otro dron lanzado desde Yemen que no cruzó a territorio israelí. Después de 2 intercepciones fallidas de misiles balísticos la semana pasada, los israelíes muestran su descontento con la situación. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, instó a los ciudadanos israelíes a ser pacientes y declaró el lunes: Israel actuará con fuerza, determinación e ingenio. Aunque lleve tiempo, el resultado será el mismo que con otras organizaciones terroristas. También enfatizó que Israel no está luchando solo contra los hutíes, reflejando el hecho de que Estados Unidos y otras potencias occidentales han golpeado también a los hutíes en represalia por sus ataques contra barcos internacionales. En la región, existe la esperanza de que estos ataques puedan intensificarse en un futuro próximo, asestando un golpe estratégico decisivo a los hutíes para poner fin a su agresión. Paralelamente, Israel y otros países occidentales están preocupados por el notable aumento del apoyo iraní a los hutíes, desesperado tras la pérdida de todas las demás fuerzas proxy terroristas de la región. Después de sufrir derrotas estratégicas con Hamas, Hezbollah y el régimen de Assad en Siria, Irán ha dejado a los hutíes como su último apoderado contra sus enemigos. Por su parte, los hutíes parecen inmunes a la disuasión, negándose a retroceder a pesar de sufrir graves reveses y perder algunos de sus activos estratégicos y económicos más valiosos. Una de las grandes preguntas que planea sobre Oriente Próximo hoy es qué política seguirá la administración entrante en Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump se ha mostrado ambiguo sobre sus planes para la región, criticando ocasionalmente las políticas de la administración Biden, pero rara vez haciendo declaraciones concretas sobre cómo actuaría de manera diferente. Sin embargo, Trump ha mantenido una postura dura respecto a Irán y es probable que siga una política más estricta hacia ellos. En una entrevista reciente en el podcast de Ben Shapiro, Mike Waltz, su elección para asesor de seguridad nacional, prometió redefinir a los hutíes como una organización terrorista. Los hutíes siguen siendo un problema sin resolver. Una de las cosas que veremos es una redefinición de lo que realmente son, una organización terrorista, declaró Waltz. También enfatizó que la administración se enfocará en la frontera norte y en la inestable situación en Siria, donde un vacío de poder ha permitido a diversas fuerzas expandir su influencia. En las últimas 24 horas, el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, llevó a cabo un ataque aéreo de precisión en la provincia de Deir al-Zor, en el noreste de Siria. En el operativo, 2 terroristas del Daesh fueron neutralizados y varios más resultaron heridos. Además, se destruyó un camión utilizado para el contrabando de armas. Según un comunicado emitido por el ejército estadounidense en la red X, este ataque forma parte de su determinación de desbaratar los esfuerzos terroristas para planear y ejecutar ataques contra civiles, fuerzas militares estadounidenses y aliados en la región. En noticias relacionadas, Ali Abdi, un exalto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní convertido en comentarista, advirtió que Irán pagaría un alto precio por lanzar una guerra contra Israel. Aunque conocido por sus frecuentes amenazas a Israel, Abdi admitió que nadie se atrevería a librar otra guerra contra Israel tras sufrir las consecuencias. En las últimas 24 horas, soldados de la Brigada Golani habrían asaltado un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano. Durante la operación, se incautaron de 100 artefactos explosivos y decenas de lanzacohetes de diversos tipos. Posteriormente, ingenieros de combate de las FDI destruyeron el depósito. Cabe recordar que, como parte del acuerdo de alto el fuego, el Ejército Nacional libanés debía desplegarse en el sur del país para mantener el orden e impedir que Hezbollah atacara a Israel o se preparara para hacerlo. Este alto el fuego fue firmado el 27 de noviembre y estableció un plazo de 60 días para que las FDI se retiraran de la zona tras el despliegue del ejército libanés. Sin embargo, funcionarios israelíes afirman que el ritmo de despliegue es más lento de lo acordado. Un alto funcionario estadounidense, que habló tras la ratificación del acuerdo, expresó confianza en que para el día 50 el despliegue estaría completo.
Sin embargo, las señales actuales indican lo contrario. Según expertos israelíes, el ejército libanés parece reacio a desplegarse plenamente en el sur del país, posiblemente porque sabe que enfrentarse a Hezbollah podría generar conflictos que no está preparado para ganar. Por su parte, las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han sido criticadas por su inacción en exigir el cumplimiento del alto el fuego y por no reportar violaciones del acuerdo. La situación en Oriente Próximo sigue siendo altamente volátil. Israel y sus aliados buscan contener amenazas como los hutíes e Irán, mientras que Hezbollah y otros actores continúan operando en la región, desafiando acuerdos y medidas internacionales. Con el cambio de liderazgo en Estados Unidos, el futuro de la política exterior hacia la región está lleno de incógnitas, pero las tensiones actuales requieren respuestas inmediatas y decisivas. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El Ejército Nacional Libanés enfrenta una misión complicada en el sur del Líbano, pero carece de las herramientas y el apoyo necesarios para cumplirla. Desde su perspectiva, comenzar este proceso parece un camino hacia el fracaso, ya que saben que se les culpará de no lograr lo imposible. Mientras tanto, Irán parece estar buscando nuevas formas de contrabandear armas, municiones y equipos militares hacia Hezbollah tras perder sus rutas terrestres más directas en Siria. Según informes, el nuevo plan consiste en transportar estos materiales en vuelos directos entre Teherán y Beirut, evitando el espacio aéreo sirio. Estos vuelos, que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Beirut, representan una violación de la soberanía libanesa y del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Este cambio estratégico refleja la creciente desesperación de Irán, que reconoce los riesgos de esta nueva ruta pero la considera su única opción viable. Israel está monitoreando de cerca estos movimientos y se prepara para actuar si detecta intentos de rearmar a Hezbollah o reconstruir las amenazas eliminadas recientemente en su frontera norte. En Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, anunciaron un ataque aéreo que resultó en la muerte de Fard Mohamed Ahmed al-Baak, jefe de seguridad de la Unidad de Seguridad General de Hamás. El operativo se llevó a cabo en un complejo en la ciudad de Gaza, donde al-Baak dirigía actividades de inteligencia cruciales para la organización terrorista. Además, las unidades de combate de la Brigada Kfir, bajo el mando de la División 162, continúan sus operaciones en el norte de Gaza. Durante una ofensiva en Beit Laya, se neutralizó a un gran número de terroristas y se destruyeron infraestructuras subterráneas y aéreas. Las fuerzas también iniciaron una operación en el oeste de Beit Anun, tras recibir información de inteligencia sobre objetivos terroristas en la zona. A pesar de los avances, las FDI enfrentaron pérdidas graves esta semana. Una trampa explosiva activada durante un enfrentamiento en Gaza causó la muerte de 3 soldados, incluido el comandante adjunto de una compañía. A pesar de este incidente, las fuerzas continuaron su ofensiva, identificando y eliminando a más terroristas. En cuanto a las negociaciones sobre la devolución de rehenes, las conversaciones han sufrido retrocesos debido a la postura intransigente de Hamás. Aunque informes indicaron que Hamás estaba dispuesto a aumentar el número de rehenes liberados e incluir a soldados, Israel negó estas afirmaciones. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró al Wall Street Journal que no permitirá un acuerdo que implique el regreso de Hamás al poder en Gaza. Una cuestión clave en las negociaciones es el destino de los presos palestinos que Hamás exige liberar. Israel se niega a permitir que regresen a Gaza y propone su exilio en países como Turquía o Qatar. Entre los presos más polémicos está Marwan Barghouti, condenado a 5 cadenas perpetuas por asesinato. A pesar de su encarcelamiento, Barghouti es considerado uno de los líderes palestinos más populares y encuestas indican que podría ganar cualquier elección presidencial en Palestina. La situación en Oriente Próximo sigue siendo compleja y peligrosa. Desde las tensiones en el sur del Líbano y los intentos de contrabando iraní, hasta las operaciones en Gaza y las negociaciones sobre rehenes, los desafíos persisten. Israel,
por su parte, se mantiene vigilante y decidido a proteger sus fronteras, mientras el panorama político y militar de la región evoluciona constantemente. La elección del próximo líder de la Autoridad Palestina sigue generando atención y es innegable que el tema de los rehenes tiene un fuerte impacto emocional en el Estado de Israel. Es un asunto que preocupa a todos y existe un deseo generalizado de encontrar una solución. Sin embargo, como ha sucedido en negociaciones anteriores entre Israel y el grupo Hamas para alcanzar acuerdos relacionados con los rehenes y un posible alto el fuego en la Franja de Gaza, el optimismo inicial suele desvanecerse rápidamente. Pronto comienzan a surgir indicios de obstáculos, acompañados de declaraciones anónimas que sugieren complicaciones en las conversaciones. En esta nueva ronda de negociaciones, que muchos esperaban que fuera diferente, han surgido dificultades similares a las de ocasiones previas. Esto ocurre incluso ante las amenazas realizadas en el pasado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de asumir el cargo. Los rehenes llevan ya 445 días en cautiverio y la delegación israelí, compuesta por altos representantes del Mossad y del Shin Bet, continúa sus esfuerzos desde Qatar. Según fuentes familiarizadas con los detalles, aunque Hamas ha enviado mensajes expresando disposición para negociar, aún no ha proporcionado una lista de los rehenes vivos, un requisito planteado por Israel para avanzar en las conversaciones. Hasta ahora, no se ha logrado ningún avance significativo. En los últimos días, los líderes de Hamas han reiterado su exigencia de obtener garantías para poner fin al conflicto. Sin embargo, declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han sido interpretadas por algunos críticos como un obstáculo para avanzar. En particular, su postura de no aceptar un acuerdo hasta que Hamas sea completamente despojado de poder en Gaza ha generado dudas sobre la posibilidad de alcanzar siquiera un pacto parcial. Este enfoque, según los analistas, podría complicar aún más las negociaciones. El borrador del acuerdo actualmente en discusión, basado en un esquema anunciado en mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propone 3 fases principales, aunque en la práctica se trata de 2 acuerdos diferenciados. La primera fase sería de carácter humanitario, con la liberación de mujeres, adultos mayores de 50 años, niños y personas heridas. A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros, incluidos algunos acusados de graves crímenes. Esta etapa iría acompañada de un alto el fuego temporal de varias semanas. En la segunda fase, si se logra avanzar, Hamas liberaría a los rehenes más jóvenes a cambio de un fin completo de las hostilidades, la liberación de más prisioneros y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. No obstante, persisten importantes puntos de desacuerdo, como la selección de los rehenes que serían liberados en la primera etapa, el número exacto de personas liberadas, y las identidades de los prisioneros palestinos que Israel debería excarcelar. Además, otro punto de tensión es la presencia militar de Israel en la región, que Hamas considera un impedimento para reorganizarse y reconstruir sus capacidades. A pesar de estos desafíos, las negociaciones continúan bajo estricta confidencialidad. Gracias por seguirnos. Manténgase informado con nuestras actualizaciones sobre los acontecimientos más relevantes. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.